El del ratón. El del teclado, vale, vale. Sí, el del ratón. Vale. Bienvenida al tercer webinar de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica en la era de COVID. Mi nombre es Arantxa García, soy la representante del programa de Empresas Amigas de la Universidad de Salamanca. A través de su Fundación General queremos agradecer a Fibrosal su confianza y el dejarnos participar en estas jornadas gratuitas, que en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Javier del Pino Montes y el doctor José Ángel Martín Oterino. Quiero dar la palabra a Juncal, que es la presidenta de la Asociación Afibrosal, y desde aquí nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias, Arantxa, y a la Universidad y a la Fundación General por darnos esta oportunidad, que para nosotras es muy importante. Sin ella pues no podríamos llegar ahora a muchas personas. Y gracias a este sistema pues estamos haciendo una serie de conferencias todos los meses que son importantes para nosotras. Afibrosal siempre ha tenido mucho contacto con la universidad y, por supuesto, aquí tenemos hoy una parte representante de ella. Voy a pasar a presentar a los que nos van a han tenido a bien estar con nosotros hoy, que le queremos dar las gracias encarecidamente porque sabemos que tienen mucho trabajo y que hagan el esfuerzo de estar aquí con nosotras. Se lo tenemos que agradecer enormemente. En primer lugar, estará Javier del Pino Montes, que es catedrático de la Universidad, del Departamento de Medicina de la Universidad de Salamanca, jefe del Servicio de Reumatología, es investigador principal de enfermedades óseas e inflamatorias del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, INSAL. Tiene varias líneas de investigación en enfermedades metabólicas, vaya día que tengo, enfermedades inflamatorias reumáticas. Tiene un premio María Maeztu, no sé si lo digo bien, de 2018, de la Universidad de Salamanca a la excelencia científica. Tiene bastantes publicaciones, 200 en artículos. Otras intervenciones como autor, unos 40 artículos y publicaciones de libros, unos 50. Esta también tiene guías clínicas y de consenso sobre enfermedades metabólicas óseas, unas 10. Creo que tiene bastante más currículum, pero no queremos extendernos de más. Ahora le paso a presentar también a José Ángel Martín Oterino, que es jefe del Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario de la Universidad de Salamanca, profesor asociado del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, no de la universidad. Profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Salamanca, doctor en Medicina por la universidad y actualmente lleva las consultas específicas de riesgo vascular y post-COVID en el Servicio de Medicina Interna. También tiene múltiples artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, así como varios capítulos de libros. Para nosotros es un placer, como les he comentado antes, y nada, agradecerles enormemente a todos los asistentes que esta jornada les sea de su agrado y puedan estar bien. Sin más, le paso la palabra al doctor Javier El Pino. Buenas tardes. Parece que hay un poco de eco. Ahora yo creo que ya no hay ningún micrófono abierto. Vale. Ahora ya no lo oigo, por lo menos el retorno. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, pues quiero felicitar a Fibrosal por la actividad que está realizando y por el hecho de tener estos webinars que está realizando a lo largo de este curso. Y mi especial agradecimiento a Juncal, presidenta de Afibrosal, por el hecho de haberme invitado a participar en este interesante evento. Y bueno, pues también contento de estar con
el doctor Martino Terino, que es un experto en post-COVID y que probablemente va a comentar aspectos mucho más interesantes que los que yo comente. Pero sí quería pues comentar algunos aspectos. A ver, ¿y ahora por qué no sale esto? A ver, no puedo. Ahora ya sí. Bueno, una de las cosas que la fibromialgia, que es el tema al que yo me voy a dedicar estos minutos. Posteriormente, el doctor Martino Terino hablará del síndrome de fatiga crónica. Y la fibromialgia está encuadrada dentro de los denominados dolores crónicos. Dolor crónico que recientemente la OMS está clasificando como un grupo de enfermedades que nos va a permitir homogeneizar un poquito la situación que hay de los diversos dolores crónicos, que como veis aquí, cada uno de estos circulitos en verde que tenemos, pues corresponde a uno de los dolores crónicos. Los hay oncológicos, los hay posquirúrgicos, neuropáticos, y hay un grupo que es del dolor crónico primario, es decir, en el que no se sabe cuál es la causa. En los otros hay una causa evidente que hace que los consideremos como un dolor relacionado con su causa. En el caso de los primarios no hay una evidencia de la causa y aquí se engloba la fibromialgia. O que entre estos dolores crónicos y esta imagen que ya es muy característica de lo que representa este dolor crónico y difuso que aparece en el aparato locomotor y que corresponde a la fibromialgia, pues sabemos y hemos comentado ya muchas veces que se trata de un problema, de un síndrome de sensibilización central, como todos los dolores crónicos, en los que la alteración inicial que puede producirse por cualquier tipo de dolor, en el caso de la fibromialgia no hay causa para ello, existe una repercusión importante de las vías de este dolor sobre las vías dolorosas que llevan al sistema nervioso central, de ahí lo de sensibilización central, que hace que las circunstancias cambien, ¿no? Que se entre en un bucle en el que el dolor que está generado en los tejidos periféricos, que no se sabe muy bien cuál es la causa, pero sí que hay una disminución del umbral doloroso. Cuando se cronifica el dolor, cuando pasa un tiempo, pues existe la aparición de un bucle de generación del dolor. De modo que el dolor en los tejidos periféricos llega al sistema nervioso central, pero existe un bucle en el que el propio sistema nervioso genera más dolor, y entrando en ese bucle es una circunstancia en la que nos encontramos con muy difícil posibilidades de tratamiento por el momento. Pero esta clasificación que propone la OMS probablemente nos va a permitir pues homogeneizar y clasificar grupos de pacientes que lleven a una investigación más concreta que permita desarrollar algún conocimiento sobre las causas, sobre cómo se produce este dolor y cómo se podría prevenir con medidas farmacológicas de las que hasta este momento no tenemos cosas que realmente sean muy eficaces en cuanto a la posibilidad del control del dolor. La fibromialgia sabemos que es un problema de dolor, sabéis que es un problema de dolor difuso y que se acompaña de otras manifestaciones que complican mucho la situación. Aparece una fatiga, un cansancio que a veces llega a ser producir una discapacidad importante, y alteraciones del sueño con una pérdida del sueño, dificultades para conseguir ese sueño y también para tener un sueño reparador, que hace que todo esto sea enormemente complejo desde el punto de vista clínico y especialmente para las personas que lo sufren, con un deterioro importante de lo que es la calidad de vida. Y en esto no os estoy contando nada nuevo porque lo conocéis y lo estáis viviendo en el día a día. Bueno. Este dolor crónico que comentábamos, que es este bucle que hay entre el sistema nervioso central y los tejidos periféricos,
en esta cronificación del dolor y las alteraciones que el propio sistema nervioso va a producir sobre el dolor, se complica, como decimos, con la aparición de esta fatiga, con la aparición de este insomnio, y muchas veces está asociado a trastornos emocionales como es la depresión. Pero sí que una de las cosas que vemos en la clínica es que a veces hay confusión en lo que es este tipo de dolor y el dolor musculoesquelético que viene de otro origen, que como veis forma parte también de los tipos de dolores crónicos, y ahí que nos encontramos pues, problemas lumbares o problemas de tendinopatías, contracturas musculares, artrosis, problemas de metatarsalgia, que a veces se confunden y que son difíciles de poder separar, ¿no? Aunque algunos de vosotros sí que sois capaces de distinguirlo, ¿no? En la consulta de ayer por la mañana tuve una paciente que me comentaba que distinguía perfectamente lo que eran sus dolores articulares de artrosis de los dolores de su fibromialgia. Yo creo que esto es importante de relacionarlo y de distinguirlo porque los objetivos terapéuticos que nos vamos a plantear son diferentes en uno y en otro. El tema del que vamos a hablar hoy es el tema de fibromialgia en la era COVID, y voy a comentaros algunos aspectos de lo que es la situación del paciente con fibromialgia que tiene una infección por COVID y el paciente con fibromialgia que tiene un COVID persistente, ¿no? Del que bueno, es experto el doctor Martín Oterino, que nos comentará cosas muy interesantes que nos servirá para aprender a todos. Ahora, es uno de los problemas que más se han planteado, que planteáis en la consulta cuando os vemos, es si la fibromialgia supone un aumento del riesgo para la infección por COVID. No tenemos datos, pero en general las enfermedades reumáticas tienen quizá un poquito más de prevalencia de la infección en relación con lo que es la población que no tiene estas enfermedades. Pero cuando nos vamos a los grupos, a los problemas relacionados con la gravedad, con la infección grave o con la muerte por COVID, nos encontramos con que los pacientes con enfermedades reumáticas crónicas, independientemente de cuál sea su tipo e independientemente de cuál sea su tratamiento, no tienen un mayor riesgo de infección por el COVID. Es decir, que vienen a tener el riesgo similar al que tienen los pacientes de su edad y que tienen las comorbilidades que puedan tener asociadas a su enfermedad. Me refiero a si hay problemas cardiovasculares, que parecen de problemas pulmonares o obesidad. Esto y la edad, esto es lo que supone el riesgo para la infección por COVID, pero la fibromialgia en sí misma no representa un aumento del riesgo de la infección. Y en aquellos pacientes que tienen la poca fortuna de tener la infección por COVID, pues sí que las manifestaciones clínicas empeoran. Y empeoran como en toda enfermedad vírica, en la que bueno, tenemos la experiencia de un aumento de los dolores musculares, de la existencia de fiebre, el problema relacionado con cansancio, con el trancazo ese que aparece en las infecciones víricas, y que asociado al cuadro de fibromialgia pues aumenta durante el tiempo de infección, aumentan las manifestaciones clínicas y aumenta, por tanto, disminuye la calidad de vida en estas circunstancias. En la mayor parte de los casos, afortunadamente, la infección desaparece y las cosas vuelven a la situación previa. Pero, sin embargo, como estamos en una situación especial, esta situación de pandemia con el confinamiento, pues estamos en unas circunstancias un poco especiales, que no son nada bueno para el tratamiento o los hábitos saludables que debemos tener en relación con la fibromialgia. Me estoy refiriendo a lo que supone el confinamiento en el que hay una disminución de la actividad física, hay alteraciones emocionales relacionadas con el aislamiento que tenemos, la ausencia de contacto con los demás y de no salir a la calle. Todo eso hace que las circunstancias en general vayan mal
y en los pacientes con fibromialgia empeoran los problemas que ya había previamente de dolor, de depresión o de insomnio que había previamente. Es un cuadro de ansiedad en el que, bueno, aumentan estas manifestaciones y que están en relación un poquito pues, con este anómalo modo de vivir que estamos teniendo y que comentáis mucho en la consulta, bien presencial o bien telefónica cuando estamos en contacto con vosotros, y que nos comentáis que, bueno, pues que no lleváis bien esta circunstancia. En realidad no la lleva bien nadie, ¿no? Pero en una enfermedad en la que el ejercicio físico tiene que formar parte del estilo de vida habitual, pues el hecho de la inmovilidad y la disminución de la actividad física ya de por sí va a disminuir la capacidad de respuesta al dolor. O sea, sabéis que el ejercicio físico forma parte de los tratamientos para el dolor y que incluso hasta en un 20% puede reducir el dolor. Por tanto, las circunstancias del confinamiento no nos están llevando por el buen camino porque necesitamos cambiar un poco de estilos de vida en relación con lo que teníamos previamente a la pandemia. Y por otro lado, esta disminución del ejercicio físico, el cambio de hábitos de vida, pues hace que en muchas ocasiones hayamos aumentado de peso y probablemente se contribuya a la obesidad, que también es un factor que está relacionado con la comorbilidad de la fibromialgia y que puede contribuir a dolores que, aunque no sean exactamente de la fibromialgia, pero que sí que pueden estar relacionados con otras estructuras del aparato locomotor, como pueden ser los problemas lumbares o los problemas de fuerza muscular, con la pérdida de masa muscular que se tiene en relación con la inactividad física. De modo que esta situación de pandemia no está contribuyendo absolutamente nada a lo que sería deseable para los pacientes con fibromialgia. Y desde aquí os animo a que empecemos un poco entre todos a romper esta dinámica, empezando con las debidas precauciones a aumentar la actividad física que es necesaria para el mantenimiento de la salud musculoesquelética y que vendrá muy bien para el control de los dolores. Otro de los problemas que planteáis con cierta frecuencia es el tema de la vacunación, ¿no? La vacunación no supone, en ningún momento se ha comprobado que haya un empeoramiento de las manifestaciones de la fibromialgia. Sí es cierto que en la reacción a la vacuna que puede haber en las primeras 24 o 48 horas en algunos pacientes, puede haber un aumento de las manifestaciones de fiebre, dolor muscular generalizado, pero eso siempre será transitorio. No es un problema de una complicación de la fibromialgia ni de una activación de las manifestaciones clínicas, porque eso tiene que ser transitorio, 24-48 horas, restablecida pasado ese tiempo, se tiene que volver a la normalidad. Por tanto, desde el punto de vista de la seguridad de los problemas que pudiera plantear la vacunación, podemos estar con la seguridad de que no vamos a tener problemas que tengan que ver con la enfermedad, que tengan que ver con la activación de la enfermedad o con el agravamiento de la enfermedad. Y la vacunación, la respuesta a la vacunación va a ser una respuesta segura, es una respuesta eficaz y que por tanto no debemos esperar que haya ningún problema relacionado con una menor eficacia de la vacunación en los pacientes con fibromialgia. Siempre se habla de que puede haber una alteración del sistema inmunológico, pero no es tan importante como para que la aplicación de la vacuna en estas circunstancias pueda ser menos eficaz que en otras personas con las mismas circunstancias. De modo que en relación con lo que es la infección por el COVID, la situación de la pandemia y el problema de la vacunación, puede haber un empeoramiento, ha podido haber un empeoramiento durante la fase de confinamiento, pero que ahora debemos mejorar. Debemos mejorar y esperar que las cosas vuelvan a la situación prepandemia.
Y el tema que nos trae más concretamente hoy, o por lo menos de lo que estamos más pendientes en la clínica, es de aquellas circunstancias de COVID persistente. COVID persistente que, pues lo que estamos conociendo es que las manifestaciones clínicas relacionadas con la infección, con la COVID, aparecen en unas semanas y posteriormente deberían desaparecer. Sin embargo, hay algunos pacientes que mantienen manifestaciones clínicas persistentes a lo largo de semanas y de meses, y que es lo que se ha dado en llamar el COVID persistente. En los pacientes con fibromialgia, la posibilidad de COVID persistente es similar al del resto de la población. Por lo menos no hay datos de que haya más problemática de aumento de dolores o de persistencia de dolores. Pero sí, después de la enfermedad, pues nos podemos encontrar con que hay manifestaciones que se mantienen en distintas áreas de la salud. Y uno de los aspectos que están más relacionados o más con el área de la reumatología es la existencia de, sobre todo, el síndrome de fatiga crónica, que puede empezar después del COVID con una astenia persistente, y la aparición de dolores que pues hacen que pueda aparecer manifestaciones similares a la fibromialgia en algunos pacientes que previamente no tenían fibromialgia. Si esto va a ser algo crónico y persistente durante mucho tiempo o va a haber una recuperación, todavía lo desconocemos, porque el tiempo que llevamos de evolución no nos da para poder hacer especulaciones sobre cuál va a ser el futuro. Pero sí que, como veis en este esquema, que pretende resumir los problemas relacionados con la COVID persistente, veis que aquí en esta zona, si sale la flechita, aquí, veis que aquí en esta zona sí que están los pacientes con manifestaciones clínicas similares o relacionadas con el síndrome de fatiga crónica y con la fibromialgia. Pero veis que el espectro de posibilidades de manifestaciones clínicas es importante. Lo que en estos pacientes nos encontramos es que algunos de ellos que no tenían manifestaciones previas tienen, a partir de la infección por COVID, un cuadro de astenia persistente, de fatiga persistente y también de dolor articular persistente o de dolor muscular persistente. El primero de ellos pues se parece a lo que es el síndrome de fatiga crónica, y el doctor Otterino nos comentará con detalle sobre el tema. En el caso de la fibromialgia, pues sería más relacionado con el dolor articular y con el dolor muscular, que pueden aparecer solos o combinados en algunos de los pacientes, y que podría ser semejante a lo que es la fibromialgia. Me refiero a pacientes que no habían tenido estas manifestaciones previamente, pero que a partir de la infección la mantienen durante meses. Uno de los problemas que está derivado de esta patología, de este conjunto de manifestaciones, es la discapacidad que producen. Aquí tenéis un esquema del porcentaje de pacientes que sienten discapacidad por problemas relacionados con las manifestaciones post-COVID. Veis que hay un porcentaje importante que están relacionados con la astenia, con la fatiga, y un porcentaje nada desdeñable también de más del 60% en pacientes con dolores musculares o dolores articulares. Por tanto, hay un grupo de pacientes que han sufrido COVID que mantienen manifestaciones después de haber superado la infección y que quedan con discapacidad relacionada con la existencia de estos dolores. Perdón, doctor, sí. Perdón, se va terminando el tiempo. Vale, pues vamos, muchas gracias. Nada. El tema del tratamiento, pues tenemos que hacer esfuerzos relacionados un poquito como lo enfocamos el tema del tratamiento de la fibromialgia, que va por el tratamiento sintomático, la fisioterapia, la terapia ocupacional, los hábitos saludables y el ejercicio físico aeróbico, ya que por desgracia no tenemos fármacos que puedan controlar esta situación. En el caso de que sea eficaz la utilización de analgésicos, pues se pueden utilizar sin ningún problema. Pero simplemente recordaros la importancia de la fisioterapia para el movimiento
articular y el trofismo muscular, el ejercicio físico que debe estar adaptado a la capacidad individual y que conviene que cada vez lo vayamos haciendo más al aire libre ahora que viene el buen tiempo. Recordad la necesidad de mantener el peso adecuado, ya que esto puede complicar un poquito todas las manifestaciones clínicas. En caso de ansiedad y depresión también tenemos que buscar ayuda para poder controlar esta situación. La higiene del sueño para conseguir el mejor sueño posible, pues no debemos olvidarlo y mantener siempre una actitud positiva, no centrarse en el dolor y buscarse metas que puedan ser conseguidas con facilidad para evitar los problemas y conseguir reparar la lesión que se ha producido y las alteraciones de esas manifestaciones clínicas. Y con esto ya termino. Así que gracias por vuestra invitación y por vuestra atención y espero vuestras preguntas después de escuchar al doctor Oterino. Muchísimas gracias, doctor, porque yo creo que, bueno, aunque es en poco tiempo, le agradecemos mucho que se haya ceñido a él y así podemos escuchar ahora al doctor Oterino. Doctor Sin Pino, más, ¿sí? disculpe, doctor Pino, tiene que dejar de compartir la pantalla arriba de todo. A ver. Dejar de compartir. ¿Ahora ya? Sí, perfecto. Vale. Bueno, creo que estoy conectado, ¿no? ¿Se escucha? Sí, se lo escucha perfectamente, también se ve bien y tiene que dar en el botón de abajo compartir pantalla para compartir la presentación. Perfecto. Ahí estamos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Agradecer en primer lugar a Fibrosal, a Juncal, a Pilar, su haber pensado en mí para ver si puedo aportar un granito de arena o de ayuda en todo este lío que tenemos ahora con el COVID montado y demás. Gracias a la Universidad de Salamanca por el apoyo que prestan a estas asociaciones, que es fundamental para darles visibilidad en la sociedad, y gracias a todos los participantes, especialmente a uno de mis profesores cuando yo era pequeñito y era estudiante, que era el doctor Pino. Con lo cual, encantado, y para mí es un placer compartir una charla con uno de mis maestros. Bueno, yo voy a dar una versión un poco diferente, no tanto partiendo de la fibromialgia o de la fatiga crónica hacia el COVID, sino justo al revés, partiendo de la experiencia que nos ha enseñado el COVID o que nos ha aportado el COVID. Realmente es la COVID, pero bueno, lo acabamos llamando ya a este virus como queremos, que nos ha aportado en este mundo de la fibromialgia y de la fatiga crónica. La situación actual es esta que vemos, ¿no? Es decir, en España y en el mundo la repercusión es tremenda. 3,5 millones de infectados en España, más de 50 millones en Europa, más de 150 en el mundo, y la situación actual no solo de infectados sino de fallecidos, bueno, es tremenda, ¿no? Sin olvidarnos nunca de casi los más de 100.000 fallecidos que tenemos en nuestro propio país. La infección por este virus, por el coronavirus SARS-CoV-2, tiene 4 fases que hemos ido aprendiendo a conocer en este año y pico que llevamos con ello. Una primera fase de infección inicial, que podría parecerse a la infección por cualquier otro virus. Una fase de descontrol, de una reacción inflamatoria exagerada en el organismo, que es la que provoca gran parte de los problemas y por la que muchos enfermos acaban ingresando. Una fase trombótica en la tercera o cuarta semana de la infección aguda, que es la que, bueno, pues muchas veces lleva a la muerte de muchos pacientes, embolias de pulmón, etcétera, etcétera. Y esto era lo que nosotros conocíamos fundamentalmente en la primera oleada. Hablo la primera oleada desde marzo a mayo, junio del año pasado. Pero luego, posteriormente, empezamos a ver que existía una fase virémica, una fase de post-COVID que poco a poco iba apareciendo más. ¿Cuánto de más? Pues realmente hasta estos momentos todavía no tenemos ni siquiera. Es tan difícil aprender e investigar sobre COVID que ni siquiera tenemos todavía un consenso de cómo denominar a esta fase posterior a la fase aguda de la infección.
Hay muchos nombres: post-COVID, COVID posagudo, persistente, crónico, prolongado, tremendo, ¿no? Tanto es así que hace poco, hace un mes o una cosa así, el doctor Fauci, que os sonará, que es como si fuera nuestro Fernando Simón, pero en Estados Unidos, que es un poco una eminencia en el mundo de la epidemiología y de la prevención de las enfermedades transmisibles y demás, pues están intentando buscar un consenso para ver cómo porras llamamos a esta enfermedad, a todo lo que va apareciendo después de la fase aguda del COVID, con este acrónimo de PASC, PASC en inglés. O sea, que quiere decir que tengamos una idea de que hasta ahora, a pesar de todo lo que llevamos encima, todo lo que llevamos leído, estudiado e investigado, todavía no tenemos claro dónde nos estamos moviendo. En cualquier caso, por ejemplo, esta fase de post-COVID, en el verano pasado, en agosto del verano pasado, se calculaba que el post-COVID era a partir de las 3 primeras semanas. Tanto es así que este es un estudio que sacó la Universidad de Oxford, todavía no existían ni las vacunas ni nada parecido, en el que ellos ya planteaban que el post-COVID podía empezar a aparecer a partir de las 3 primeras semanas. Elaboraron un artículo y todo este panel de recomendaciones de cómo podíamos manejar a los pacientes después de esta fase aguda. Poniéndonos un poquitín en cifras, la Organización Mundial de la Salud consideraba que el post-COVID empezaba después como mínimo de estas 2 primeras semanas, es decir, como cualquier otro proceso infeccioso, el organismo necesita una fase de recuperación, entonces las 2 primeras semanas podían ser todavía consecuencias de la fase aguda y podíamos llamar a un COVID persistente 3-4 semanas y un COVID crónico cuando los síntomas se mantenían más allá de 3 meses. Si lo ponemos en cifras, bueno, pues este COVID persistente, como un poco más prolongado después de la fase aguda, podía aparecer en el 10-20% de los pacientes infectados, que cuidado, hablando de tantos millones de pacientes, es un porcentaje de pacientes altísimo. Y el COVID crónico podía estar en las diferentes series publicadas pues en torno al 2-5% de los afectados, ¿no? De este 2-5% de pacientes que tienen síntomas del tipo que sea, más allá de 3 meses de haber pasado la infección aguda, pues había una disparidad de sintomatología muy grande, como ahora veremos. Más de la mitad tenían 2 o más síntomas. Y de muchos de ellos, en los estudios iniciales que había en España, pues el 40-50%, este referido al Hospital 12 de Octubre, pero incluso nosotros también, tenemos que los pacientes que llegan a estas consultas son pacientes que ni siquiera han estado ingresados, es decir, son pacientes que han tenido la infección por COVID, la han pasado en sus hospitales, en sus domicilios y demás, pero no llegaron a estar ingresados. Es decir, que la repercusión ya nos empezaba a enseñar que la repercusión de un paciente que hubiera pasado al COVID no tenía una relación directa con haber estado muy grave, poco grave, haber estado ingresado o no. Y que parece que podían ser procesos que iban en paralelo, pero no directamente relacionados. Por tanto, la evolución en estos momentos todavía, a largo plazo, más allá de 6 meses, realmente es desconocida. Algunas de las diapositivas que hemos compartido sin saberlo, el doctor Pino y yo, realmente de lo que estamos hablando es de estos síntomas persistentes. Es decir, esto quiere decir que son pacientes que tienen síntomas que ya aparecieron en la fase aguda de la infección. Hay otro tipo de síntomas que pueden aparecer, que son otros síntomas que podemos relacionar con la infección por coronavirus, pero que son distintos a los que el paciente presentó en la fase aguda. Por otra parte, COVID puede haber empeorado síntomas que ya tuviera el paciente. El paciente puede tener una enfermedad pulmonar, una cardiopatía, muchos otros procesos que han empeorado después del COVID, o incluso después de la infección pueden aparecer daños concretos. El paciente tiene una infección por COVID y aparece luego un ictus o aparece un infarto de miocardio y todo eso deja unos síntomas que son específicos de esa enfermedad, pero que de alguna manera también se pueden relacionar con el COVID. Quiero decir que, como vemos, el panel de síntomas y cuándo aparecen es muy variado. Esta diapositiva la construí en junio del año pasado, al terminar la primera oleada, porque realmente no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Había muchos pacientes que podían tener esta naranjita, pues alguna afectación pulmonar y no sabíamos si iba a dejar mucho daño pulmonar. Sabíamos que algunos pacientes ya tenían una afectación general, que ahora detallaremos un poco más. Había pacientes que podían tener una afectación cardíaca
y también se desarrollaron consultas monográficas para ello, o pacientes que podían tener una afectación digestiva por el propio virus, que en la fase aguda producía mucha diarrea, o por el montón de efectos adversos del tratamiento. La infección por COVID es una infección en la que, como he comentado antes, se produce una alteración del sistema inmunológico terrible. El sistema inmunológico pierde el control y gran parte de los problemas es el daño que nuestro sistema inmunológico e inflamatorio nos produce a nosotros mismos. Bueno, para controlar esa alteración grande del sistema inmunológico hemos tenido que poner tratamientos muy potentes a los pacientes para interferir en ese sistema inmunológico, pero indirectamente tampoco sabíamos si por esos tratamientos tan agresivos, tan potentes nuestros, podíamos producir a su vez posteriormente otras enfermedades. Afectaciones dermatológicas o la repercusión neurológica, que ahora comentaremos que es muy importante, tanto o más importante como las alteraciones psiquiátricas que bien ha hecho referencia a ellos el doctor Pino, tanto por el propio sentirnos enfermos de esta manera como por el desconocimiento, por la incertidumbre, por el confinamiento. Nunca, nadie, ninguno de nosotros nos hayamos enfrentado a un confinamiento en nuestros domicilios, nadie se había enfrentado a una pandemia, no sabíamos qué era todo esto. Y todo ello, evidentemente, asociado al montón de factores económicos y sociales de paro, pérdida de empleo, destrucción de empresas, etcétera, etcétera, y a su vez a la influencia que todo esto tiene en las patologías que tuviera previamente el paciente. Con lo cual nos genera un cúmulo de sintomatología que tenemos que intentar colocar cada cosa en su sitio. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues inicialmente todos pensábamos que la repercusión de la infección por coronavirus iba a producir problemas grandes, sobre todo en los pulmones o en el corazón, pero fundamentalmente en los pulmones, porque por lo que ingresaban los pacientes eran por unas neumonías tremendas. Y el seguimiento inicial de los pacientes COVID lo orientamos en este sentido, a desarrollar consultas desde medicina interna o desde neumología o cardiología, porque pensábamos que eso iban a ser los síntomas más importantes de los pacientes. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando con el paso de los meses hemos ido viendo que no, que a pesar de tener en la fase aguda problemas cardíacos o pulmonares, sobre todo muy graves, que son los que han matado a muchísimas personas, con el paso del tiempo los síntomas post-COVID no eran esos. Y estos son los datos que se publicaron en enero de probablemente el estudio más grande que se ha hecho a nivel mundial de seguimiento de los pacientes, que englobaba prácticamente 48.000 pacientes, seguidos en los 3 primeros meses a nivel mundial. Bueno, ¿y qué síntomas eran los que tenían? Pues el síntoma más frecuente de todos era la fatiga, el cansancio. No eran ni siquiera los problemas pulmonares ni nada. Y luego teníamos una serie de problemas, como es el dolor de cabeza o trastornos de atención, problemas de la esfera neurológica o neuropsiquiátrica, neuropsicológica, y por otra parte problemas relacionados, que es lo que aparece aquí, con los pulmones, sensación de falta de aire, tos persistente y demás, pero ya en unos porcentajes mucho menores. Y a partir de aquí ya hasta 50 y tantos síntomas que podían aparecer en unos porcentajes todavía menores. Es decir, fue una relativa sorpresa que, con gran diferencia, el síntoma principal que mostraban a nivel mundial los pacientes en post-COVID, casi en un 60%, era la fatiga. Bueno, vamos a intentar relacionar esto. Nosotros sabíamos que estos pacientes, recabando la información de lo que ellos nos contaban, muchos de ellos nos contaban que estaban demasiado cansados. Es verdad que algo parecido habíamos visto en otras infecciones víricas, la mononucleosis, otras infecciones, pues pueden producir una sensación de cansancio posterior de mucho tiempo, pérdida de peso, lo que ha comentado el doctor Pino, dolores musculares, articulares, de mala caracterización. Bueno, pues les estábamos recomendando lo habitual, una dieta equilibrada, tratamiento sintomático, analgésicos, relajantes musculares y el ejercicio físico que luego comentaré. Y dentro de la parte más específicamente neurológica, nos llamaba la atención que había algunos síntomas, teniendo en cuenta que gran parte, y por intentar irlo evolucionando ya hacia la fibromialgia y la fatiga crónica, gran parte de estos problemas están en cómo el cerebro integra los estímulos sensitivos que van llegando a él desde nuestro organismo. Bueno, pues resulta que el coronavirus produce muchos síntomas, como es la pérdida de olfato, alteraciones en el sodio, en el potasio, pacientes que pierden el control de la temperatura o pacientes que tienen con mucha frecuencia insomnio,
cuadros de taquicardia, síncopes, alteraciones en el centro respiratorio, sudoración, etcétera. Es decir, a muchos niveles, que son estos puntitos rojos, el coronavirus puede estar afectando a esas partes esenciales del organismo y en este caso del cerebro, tan esenciales como que muchos de ellos son los centros que regulan de forma automática el funcionamiento del organismo. Y realmente para todo ello no sabemos todavía qué tratamiento podemos hacer. Podemos investigarlo, diagnosticarlo con algunas pruebas, pero no tenemos ningún tratamiento definitivo para saber qué grado de repercusión produce en el sistema nervioso central la infección por coronavirus. No tanto la infección por el propio virus, sino por esta alteración potente del sistema inmunológico e inflamatorio y los daños que produce a uno y otro nivel. Pero sí sabemos que las consecuencias son estas que comento. Además del cansancio y de la fatiga, resulta que hay muchos pacientes que nos empezaban a contar que tenían problemas para organizarse en su vida diaria, fallos de memoria, problemas de que se les olvidan algunas palabras y no son capaces de decir algunas palabras, de organizarse en cuanto tienen un poco más de tareas complejas un día se bloquean, es decir, muchos lo que se llama esto, y lo definen así, como una neblina en la cabeza y no me deja pensar bien, que es lo que se denomina en términos médicos un síndrome disejecutivo. Y además muchos pacientes nos cuentan cuadros variables de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, de insomnio o el sueño no es reparador. Bien, todo esto es post-COVID, pero a todo esto, ¿a qué nos suena? Pues todo esto nos suena a lo que estamos hablando. Es decir, tanto un cuadro de fatiga crónica, pero puede estar dentro de este espectro de la fatiga crónica, fibromialgia, encefalomielitis miálgica, dolor crónico, síndrome de hipersensibilidad química. Claramente, si vemos los criterios del dolor crónico generalizado, que no los vamos a repasar, cuadros de dolor articular o muscular a diferentes niveles. Si vemos los criterios de fibromialgia, que básicamente son los mismos que los del dolor crónico, pero además aparece por aquí también la fatiga, el sueño no reparador, esta dificultad a la forma de pensar del paciente, cefalea, depresión. Estamos casi hablando de lo mismo, o sea, parece mentira, pero el coronavirus nos está dibujando cuadros que se pueden parecer al síndrome de fatiga crónica o al de dolor crónico generalizado. Este es el síndrome de fatiga crónica. El cansancio, que es el síntoma predominante, más trastornos en la concentración, mialgias, artralgias, dolor de cabeza, sueño no reparador. En el fondo, estamos hablando de patologías que entremezclan clarísimamente sus síntomas, en este caso, hablando siempre de pacientes que no tuvieran nada previo. Bien, resulta que están haciendo y produciendo en los pacientes síntomas muy parecidos a los ya clásicos de fibromialgia y demás. En Estados Unidos se calcula, y esta es una estadística de hace unas pocas semanas, que si el 5% de los pacientes desarrollan síntomas persistentes, de estos que estamos hablando, hablaríamos de 1 millón de casos solo en Estados Unidos, con lo cual en unos pocos meses se duplicaría el número de pacientes que estarían padeciendo un síndrome de fatiga crónica en el próximo año, en 1 año, en 2 años. Tremendo. Es decir, tenemos que cambiar el chip y pensar que el síndrome de COVID en la fase aguda es una cosa, pero el síndrome post-COVID, que pensábamos que iba a ser un problema de órganos concretos, no. Probablemente hacia donde vamos a tener que derivar las estrategias de diagnóstico y de tratamiento y de seguimiento de los pacientes es hacia esto de aquí. Perdón, doctor, se va acabando el tiempo. 2 minutos. Tanto es así como que ahora, este verano, se va a poner en marcha en Estados Unidos una iniciativa para que, como necesitamos recabar más información de los propios pacientes, a través de una aplicación de móvil, no sé exactamente cómo será, los pacientes puedan entrar y meter sus síntomas después de haber pasado esta enfermedad, ¿no? ¿Y en España qué ha ocurrido? Pues bueno, nos hemos intentado ir organizando a través de diferentes documentos, este documento que elaboró la Sociedad Española de Medicina Interna, para intentar poder ir clasificando a los pacientes, tanto en la fase aguda como en el riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto de tener enfermedades más allá de la fase aguda. Otro documento que se elaboró por la SEMI también, o este documento que elaboró el propio Servicio de Medicina Interna de Salamanca, que sirvió también un poco de base para el que ha elaborado el SACIL. En esencia, solo quiero representarles que tenemos una serie de circuitos para que pacientes, después de que han tenido un COVID, con una serie de criterios,
tienen que ser vistos de forma preferente por atención especializada en el hospital o tienen que ser vistos inicialmente por su médico de atención primaria para que posteriormente, si hace falta, pasen a un seguimiento por el hospital. En el caso de que fueran vistos por atención primaria, el médico de atención primaria tiene que estar capacitado para valorar qué síntomas está teniendo, qué grado de discapacidad, de dolor, de fatiga van teniendo y en ese caso establecer ya algunas estrategias de tratamiento concreto. Y de aquí se ha elaborado la guía que es a la que nosotros tenemos que utilizar, tanto los médicos de primaria como nosotros, recogiendo todos estos síntomas que pueden tener los pacientes, ya en que son muchos y hay otra hoja además de esta. Y al final de lo que se trata, que esta es una diapositiva también que ha presentado el doctor Pino, de intentar buscar estrategias comunes. Está claro que la repercusión, en este caso, de pacientes con esta fatigabilidad, con estos dolores articulares y musculares, requiere una visión integral de lo que podemos ofrecerle al paciente, tanto desde el punto de vista respiratorio como desde el punto de vista de apoyo psicológico, psiquiátrico, tratamientos concretos de fisioterapia o de rehabilitación, fundamental. El propio SACIL ha hecho suyo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo podemos ofrecer ejercicio físico, que yo creo que es fundamental en todo este espectro de patologías, el recuperar el ejercicio físico más allá de que nos podamos liberar de estar enclaustrados en casa, recuperar el ejercicio físico ayuda a minimizar la sensación del dolor y hay muchas pautas. Estas están a disposición de cualquier persona en cualquier centro de salud, una serie de ejercicios de calentamiento, ejercicios de elasticidad o ejercicios de fortalecimiento muscular. Bueno, yo creo que seguir estos programas dirigidos por su médico puede ayudar muchísimo a todos. Entonces, como conclusiones, pues realmente la patología post-COVID afecta a gran parte de personas en los primeros meses y luego, en cambio, un porcentaje pequeño posteriormente. En cualquier caso, no hay una correlación clara entre la sintomatología que tiene el paciente post-COVID y el daño orgánico que sufrió inicialmente. Y está claro que necesitamos todavía seguir aprendiendo, seguir investigando, seguir estudiando para ofrecerle mejores salidas, mejores soluciones a nuestros pacientes. Y termino con la vacuna. Bueno, de lo poco nuevo que hay estudios todavía preliminares, pero sí orientan a que la vacuna, el hecho de vacunar a los pacientes, puede ayudar a disminuir rápidamente la presencia de fatigabilidad, dolores musculares, etcétera, etcétera. Es muy preliminar, hay pocos estudios que lo hayan valorado en este sentido, pero probablemente va a ser la alternativa también, teniendo en cuenta que la vacuna es algo preventivo de la enfermedad, pues incluso aún así algún mecanismo pone en marcha y algún mecanismo corrige la propia vacunación en pacientes que no han pasado el COVID, pero que sí tienen fibromialgia o tienen un síndrome de fatiga crónica previo, y parece que mejora su sintomatología. Y ya termino con la situación en la que estamos en España. Ahora mismo tenemos 23 millones de dosis entregadas, aproximadamente 20 millones de pacientes administradas la vacuna en la primera dosis y ahora mismo ya pues 6 millones, como un 20% de la población con la vacunación completa. Ojalá lleguemos en los próximos 2 o 3 meses a tener un 50-60% de vacunaciones de toda la población y ya veremos si esta charla la repetimos dentro de unos meses, cuando todos nosotros estemos vacunados, a ver qué es lo que ha pasado. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Creo que muchas de las personas que estamos conectadas nos sentimos identificadas en muchos de los síntomas que quedan en el post-COVID, porque lo sufrimos a diario. Yo misma esta tarde, que no me salían las palabras, se puede decir que así es. Entonces, nada, creo que ha sido una buena exposición. Lo que pasa que la relación que queríamos es síndrome de fatiga crónica con los síntomas de COVID y demás. Queremos saber, por un lado, todo ese tratamiento que nos ha hablado se puede aplicar igual también en síndrome de fatiga crónica, no se puede aplicar. ¿Cómo queda eso? ¿A mí o al doctor Pino? Vamos a dejar de compartir pantalla mejor, ¿te parece? A ver cómo consigo esto, ¿verdad? ¿Está? Gracias. Está, ¿verdad? Vale. Sí. Yo creo que sí, yo creo que ahora mismo, vamos a ver, teniendo, desde mi punto de vista, yo creo que los tratamientos que se pueden ofertar a un paciente, una paciente que tuviera ya un cuadro de fatiga crónica más o menos fibromialgia, lo que se pudiera hacer hasta ahora es muy parecido a lo que
hasta ahora la ciencia y lo que nos cuentan los pacientes vamos a tener que hacer con los pacientes post-COVID. Y es verdad que un paciente con fibromialgia, fatiga crónica, no está ahora mismo demostrado que empeore mucho después del COVID, pero los tratamientos parece que pueden funcionar igual y se basan fundamentalmente en el equilibrio entre el reposo y el descanso bueno, y que los músculos descansen y el cerebro descanse, un sueño reparador, etcétera, etcétera, con el ejercicio físico. Lo que no sirve es solo descanso o ejercicios físicos descontrolados. Por eso deben de estar siempre de acuerdo o coordinados o relacionados o regulados por un médico, fundamentalmente el que siempre van a tener más a mano, el médico de atención primaria, sin ninguna duda. Esa es una de las preguntas que nos hacen muchísimo, porque claro, las personas con estas patologías no siempre tienen la capacidad de poder hacer ejercicio. Siempre decimos, hay que hacer ejercicio, pero hay veces que no puedes. Entonces, yo pienso, la experiencia que nos da el haber llevado tantos años con la asociación, que para todo el mundo no vale el mismo ejercicio. Entonces, eso sí que es verdad que debe de ser pautado por una persona que sepa de ejercicio, a lo mejor un profesional en ciencias de la salud, de ejercicio, también nos podría valer, pero sí que debe de ser controlado por el profesional y la persona en concreto, no vale para todos lo mismo, ¿no? Eso es lo que yo he entendido de todo esto. Yo solo tengo claro. No sé si... Hola. Sí, a mí, bueno, ya lo hemos hablado en más ocasiones, ¿no? De la complejidad que supone el tratamiento de estas patologías de las que desconocemos un montón de cosas todavía, ¿no? Y nos encontramos con algo nuevo que hemos aprendido ahora en el COVID y que yo recuerdo que algo parecido ocurrió con los primeros síndromes de fatiga crónica que se describieron en los brokers de Nueva York después de gripes y que les dejaban en una situación de fatiga crónica. Yo creo que estamos ante una situación similar. Probablemente la fatiga crónica y la fibromialgia sean el desenlace común de varias etiologías, de varias causas que pueden ser distintas, que pueden ser infecciones o no infecciones, pero que en el término en el que estamos en este momento, al desconocer completamente cuál es la patología que lo produce, pues estamos con dificultades para buscar un tratamiento farmacológico, ¿no? Que es el que sería deseable y por el que todos estamos clamando que nos solucione ese problema. Y ya los pacientes con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, los socios de Afibrosal conocen perfectamente, y Juncal lo ha expresado, que no sirven las recetas para todos igual, porque hay que adaptarlo a la capacidad de cada uno. Pero sí es cierto que cuando estamos hablando de ejercicio, y es algo que yo recomiendo en la consulta, es que los objetivos que hay que plantearse son objetivos que sean posibles. No nos sirve de nada hacer un ejercicio muy intenso si después nos vamos a tirar 4 semanas sin podernos recuperar, ¿no? Y que es preferible siempre comenzar por muy poquito, aunque sí que debe ser progresivo. Yo siempre pongo un ejemplo en la consulta, siempre digo, ¿cuánto aguanta haciendo ejercicio? ¿20 minutos? Pues empecemos por 10. Por 10, pero vayamos progresivamente aumentando, es decir, haciendo una especie de entrenamiento. Sí que habrá momentos en que no se puede hacer, bueno, pues no se puede hacer, pero después habrá que retomarlo, porque es la única forma de que el ejercicio pueda ser terapéutico, que es algo fundamental en este tipo de patologías. No sé si respondo, Juncal, a la pregunta que planteabas. Vale, bueno. Juncal, por favor, activa el micrófono. No, le quería dar paso a Bea, precisamente. Gracias. Parece que me has leído los labios. Gracias. Que ahora vamos a pasar a responder las preguntas del chat, que he visto que hay varias, así que empiezo desde el principio. Carmen pregunta que cuál es su opinión sobre el uso de la acupuntura en el síndrome de fatiga crónica y en fibromialgia. Bueno, yo en el síndrome de fatiga crónica conozco poco porque es una esfera que suele llevarse más en el campo de los internistas o de los neurólogos.
Los reumatólogos estamos más en el campo de la fibromialgia. En principio, como todas las cosas, para decir si va bien o va mal, no es lo que a una persona le vaya bien y le vaya mal, sino lo que hayamos sido capaces de encontrar en un estudio controlado, ¿no? Y esto lo hemos vivido ahora mucho y el doctor Otterino lo conoce perfectamente bien, ¿no? La cantidad de remedios que se han propuesto para tratar COVID, que al final, al principio había muchas expectativas, pero cuando se hace un estudio controlado, pues no se ve. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al principio, bueno, pues cuando uno hace un tratamiento y le va bien, pues dice, esto va bien. Entonces, no conozco yo que haya ningún estudio controlado sobre acupuntura y fibromialgia. Ahora bien, si al paciente le va bien ese tratamiento, yo no me opongo a ello, porque es un tratamiento, siempre que los tratamientos no lleven a riesgos, pues se pueden hacer sin ningún problema. Mira, yo tengo precisamente, vamos, comparto desde luego los comentarios del doctor Pino. El problema es que tanto a él como a mí nos han enseñado desde una perspectiva tradicional, de una medicina tradicional. Y terapias como la acupuntura se escapan de la tradicional, son otro tipo de medicinas alternativas. Yo en general, y con la mentalidad que tenemos de científicos, pues evidentemente tenemos que demostrar lo que nosotros ofrecemos y tenemos que estar seguros de que lo que ofrecemos a nuestros pacientes les va a funcionar. Y eso se basa en estudios clínicos, en hacer pruebas con un número determinado de pacientes, hacer un cierto seguimiento y de ahí poder extrapolarlo ya a la población general. Bien, yo salvando ciertas distancias, todo lo que sea fármacos, que ojalá vengan, tienen esa ruta, incluyendo las vacunas, todos los ensayos clínicos que se han hecho. Con otras terapias, como puede ser la acupuntura y muchas otras, pues yo sinceramente siempre soy un poco escéptico, salvo precisamente con la acupuntura. Te lo digo de verdad, yo puedo controlar más o menos qué fármacos puedo ofrecerle a un paciente. Pero con la acupuntura y con la medicina tradicional china, tan potente, que lleva perviviendo durante tantos años, pues sinceramente no me puedo meter. O sea, no puedo decir que no sea eficaz. Y si algún paciente lo quiere probar, es más. La semana pasada he tenido un paciente y la semana anterior otro paciente que me habían comentado que habían recurrido a acupuntura y a uno le había funcionado y estaba encantado de la vida y otro decía que ya veremos, fenomenal. Riesgos para su salud, probablemente ninguno. Y si le proporciona beneficio, vamos, no hay absolutamente nada que objetar. Estamos de acuerdo. Vale, la siguiente pregunta también es de Carmen y dice, la estimulación magnética transcraneal de baja intensidad se está aplicando para estas dolencias. ¿Qué opinas sobre este tratamiento? Bueno, mi opinión es que hay poca experiencia, y entonces algunos pacientes sí que me han dicho que les ha ido bien. Estamos ante una cosa similar, una situación similar a la de la acupuntura, ¿no?, que comentaba el doctor Otterino. No disponemos de estudios lo suficientemente potentes como para garantizar que lo que estamos recomendando es una recomendación que va bien. Sí es cierto que hay algunos pacientes que les ha ido bien, pero hay otros que lo han hecho y no están nada contentos con el tratamiento. Pero probablemente eso tiene relación con la complejidad que tiene la enfermedad. La enfermedad no es una enfermedad que solamente tenga una faceta, sino que en su complejidad pueden aparecer muchos aspectos que pueden dar manifestaciones diferentes y que hace que a algunos pacientes les pueda ir bien y a otros no bien. En general, todas estas terapias sí que requieren de mayor experiencia y de comprobar su eficacia, independientemente de que haya pacientes que mejoren, ¿no? Igual que sabemos que hay pacientes que con determinados tipos de dieta también mejoran, pero no todos, y todavía estamos ahí en un campo todavía de incertidumbre, de no saber exactamente cuáles son los beneficios concretos propios del tratamiento. Vale.
Natalia dice, me gustaría preguntar, tras ver los efectos del COVID persistente, si mi fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica que padezco tras varias infecciones y sobre todo con el empeoramiento tras pasar una neumonía pueden ser similares y si en caso de contagio esto podría empeorar. Pues el doctor Oterino, que tiene muchísima experiencia en eso. No, precisamente lo que está, la poca evidencia que hay hasta ahora es que no empeoran. O sea, como ya comentaba el doctor Pino, no hay más susceptibilidad de un paciente a sufrir COVID por tener una fibromialgia o una fatiga crónica previa, pero a su vez el paciente que ya lo tuviera previamente por pasar COVID tampoco va a evolucionar de una manera diferente a un paciente que simplemente se acabe de pillar COVID. Es más, la mayoría de los casos de fatiga post-COVID no son pacientes que ya tuvieran un síndrome de fatiga crónica previo o un síndrome de una fibromialgia previa, bueno, todo este espectro de patologías. Es como un proceso añadido que tiene, por lo que hemos visto, unas similitudes con la fatiga crónica clásica muy grandes. Pero no hay ninguna predisposición ni ningún empeoramiento más allá de la evolución normal de la enfermedad. Sí, y por otro lado, yo creo que en el caso concreto de que existan infecciones crónicas de repetición, esa propia situación puede ser causa de fatiga, es decir, no se necesita tener otra enfermedad añadida, sino que cualquier proceso inflamatorio lleva a la fatiga. En eso, yo creo que en medicina interna, igual que en reumatología, lo vemos mucho. Pacientes que tienen artritis reumatoide tienen fatiga. Pacientes que tienen espondilitis tienen fatiga. Es decir, la inflamación, sea por un problema reumático, sea por un problema infeccioso, cuando se cronifica, lleva a la fatiga. Y a mí me parece que eso es más un síntoma asociado que una enfermedad en sí, ¿no? Entonces, es probable en ese caso, comentaba de infecciones de repetición, que por lo menos parte de la fatiga pueda estar en relación con esas infecciones, pero por la propia infección y por la propia inflamación. Sí, totalmente de acuerdo. Vale, otra de las preguntas es si el déficit de vitamina D es un riesgo para coger la COVID y si este déficit en fibromialgia hace que se tengan más dolores. Bueno, importante D, ese ¿no? tema. Sí. A ver, yo creo que esto es algo que se está discutiendo, ¿no? Incluso ha habido estudios que han propuesto la vitamina D como tratamiento para la COVID, pero no sé cómo está el tema exactamente ahora mismo, pero creo que todavía está en fase de ensayos clínicos, de ver cuál es su utilidad. La falta de vitamina D sí que produce una debilidad muscular y una propensión a las caídas y una pérdida de fuerza muscular. Y eso sí que se puede compensar en parte, no es la única causa, ni toda la causa del problema, pero es mejor tener una vitamina D normal que tenerla baja para digamos, compensar esa parte de las manifestaciones clínicas que pueden estar relacionadas con el defecto de vitamina D. Pero no lo explica todo, no lo explica todo. Sí, es verdad que hemos visto, perdona, hay una relación interesante también entre la vitamina D o la carencia, la falta de vitamina D con el propio sistema de nuestras defensas, ¿no? Con el sistema inmunológico o las alteraciones que puede producir en cuanto a mayor o menor inflamación. Incluso en la fase aguda de COVID se ha intentado hacer grandes esfuerzos porque pudiéramos encontrar qué cosas tenían los pacientes que pudiéramos corregir rápido para evitar unas malas evoluciones, ¿no? Tanto a corto como a largo plazo. Y una de ellas ha sido investigar si la falta o la carencia o la disminución de la vitamina D podía facilitar estas malas evoluciones a corto o a largo plazo. Y no ha estado claro. Se han intentado hacer estudios de reponer vitamina D, incluso en el paciente hospitalizado y luego cuando el paciente se iba de alta, y los resultados han sido variables. En algunos pacientes mejoraban, en otros no estaba tan claro. Lo que pasa es que vamos tan deprisa con todo esto que no da tiempo. Son estudios a 3 meses aproximadamente. Entonces no da tiempo a saber si esos estudios a 6 meses o a 1 año, pues cómo acaban evolucionando los pacientes. Y no tenemos más remedio que esperar todavía a ver si estas otras terapias que van surgiendo pueden proporcionarnos más mejoría o más conocimiento en los próximos meses. Vale, la siguiente pregunta es si una persona con bronquiectasias es de riesgo si coge el COVID.
Vale, Ahí el doctor Oterino. me la quedo. No, pues pasa lo mismo. Cuando empezamos a percibir que COVID era una enfermedad en la que el sistema inmunológico, nuestras defensas tenían tanta influencia y alteraba tanto nuestro sistema inmunológico inflamatorio, lo primero que se nos vino a la cabeza es, caramba, todos los pacientes que tengan enfermedades que predispongan a las infecciones, como pueden ser las bronquiectasias, los bronquíticos crónicos, pacientes con cáncer, pacientes en tratamientos con quimioterapia de muchos tipos, bueno, pues todos esos pacientes que ya tienen un sistema inmunológico alterado, esta enfermedad se va a cebar en ellos y se los va a llevar por delante a todos. Pues sorpresa, ha sido justo al contrario. Es decir, la presencia de pacientes con bronquiectasias, con cualquier otra enfermedad pulmonar, con muchas enfermedades crónicas o en quimioterapia, cáncer, no ha sido ni mucho menos la esperada en el buen sentido. Es decir, los pacientes han estado tranquilamente en su casa y su riesgo de infección ha sido casi prácticamente igual a de la población general. Vale, a ver. Natalia pregunta si las estrategias para pacientes post-COVID se podría aplicar a los pacientes que acaban de ser diagnosticados de síndrome de fatiga crónica. Bueno, yo lo he querido transmitir un poco en mi presentación. Es que son parecidísimas. Es que yo cada vez que voy viendo más pacientes post-COVID, cada vez voy viendo más que es lo mismo. Es que probablemente estamos enfrentándonos, bien por COVID, bien por la situación social, bien por todos los factores a la vez, pero estamos enfrentándonos a más pacientes que acaban desarrollando técnicamente un cuadro de fatiga crónica o de fibromialgia. Y yo creo que las estrategias ahora mismo, tanto de abordaje integral del paciente, de apoyo multidisciplinar entre primaria y los diferentes especialistas que pueden estar, y los muchos o pocos tratamientos sintomáticos, antiinflamatorios, analgésicos, y el ejercicio en la medida de las posibilidades de cada persona, yo creo que van a ser iguales para pacientes con fatiga crónica que para pacientes con COVID y fatiga crónica. Yo, sin embargo, creo que hay una diferencia, y es que en relación con lo que estamos viendo o lo que estáis viendo más en el post-COVID, es algo que no sabemos cómo va a evolucionar, ¿no? Mientras que en lo que sabemos hasta ahora del síndrome de fatiga crónica y de la fibromialgia es que no hay mejorías importantes en la evolución del cuadro clínico, ¿no? Y entonces no sé exactamente cómo va a terminar, y que probablemente si esta patología post-COVID se cronifica y llega a ser la misma, igual que el síndrome de fatiga crónica que vemos clásicamente, probablemente habrá que llegar a un abordaje multidisciplinar importante, en el que no solamente estén involucrados lo que es la atención primaria y lo que es la atención hospitalaria desde el punto de vista médico, sino que haya también la incorporación de otros agentes sanitarios muy importantes, como pueden ser los psicólogos, como pueden ser los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, es decir, que íbamos a necesitar lo que estamos necesitando en el síndrome de fatiga crónica y en la fibromialgia, y que por desgracia en muchos sitios no podemos aplicar, que es un tratamiento multidisciplinar, porque el abordaje desde una sola especialidad tiene muchas dificultades para poder abordar todo el problema, ¿no? No, mira, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, es más, me refiero, lo poco que estamos pudiendo ofrecer ahora a los pacientes son mismo de refuerzo en su tratamiento. En las fases iniciales, desde marzo del año pasado hasta Navidades, en los primeros 6-8 meses de pandemia, lo que predominaba, los pacientes que venían a la consulta post-COVID, era rarísimo que se quejaran de dolores, de cansancio, de fatiga, tal. Eran los más problemas cardíacos o problemas de falta de respiración, de ese tipo de cosas. Ese tipo de pacientes ha desaparecido, y en los siguientes 6 meses, que es lo que estamos viendo ahora, de Navidades para acá, el espectro de pacientes que está yendo a la consulta post-COVID es que la inmensa mayoría de pacientes, es decir, llevan ya más de 6 meses de evolución de la infección aguda, con lo cual cumplirían los mismos criterios, y lo que cuentan son pacientes que han pasado la enfermedad en marzo, abril, mayo, junio del año pasado, y 6 meses después
siguen con un cansancio, con unas mialgias, con unos dolores musculares, bueno, de un cierto grado de incapacidad funcional para su vida diaria. Con lo cual, a lo mejor resulta que esto es una enseñanza grande que nos va a proporcionar COVID y ojalá, teniendo en cuenta el montón de pacientes que hay, pues pueda remover a las instituciones, a los médicos, a los políticos y demás para que se generen nuevas terapias y nuevas estrategias a los pacientes. Yo creo que eso sería buenísimo, además. Efectivamente, de acuerdo. Vale, la siguiente pregunta es de Luisa y dice si estos estudios vienen a confirmar que nuestras patologías pueden ser los desencadenantes infecciosos. Bueno, es una hipótesis que se lleva manejando desde el principio. Muchas enfermedades reumáticas, incluida la fibromialgia y sobre todo el síndrome de fatiga crónica, siempre la posibilidad de que el origen sea una infección es algo que está muy presente. El problema es que, no es problema, es que con el post-COVID sabemos cuál es el agente infeccioso que lo ha producido. Y en el resto de los casos, cuando nos encontramos un síndrome de fatiga crónica, no podemos alcanzar a saber cuál ha sido el responsable. Ahí se ha hablado del virus de Epstein-Barr y una serie de virus que se han buscado, pero que no se han podido todavía encontrar una relación clara en cuanto al desencadenamiento y al seguimiento de la evolución de estos pacientes. Pero fíjate, siendo así y abundando un poco en esa explicación, lo que estamos viendo en los últimos 2 meses así son pacientes que no se enteraron de la infección inicial, estuvieron asintomáticos y han empezado luego a notar mucho cansancio. Bueno, pues de una u otra manera acaban yendo al médico, el médico le hace una analítica o le mide unos anticuerpos de una posible infección y resulta que la han pasado y no se han enterado. Es decir, que en el fondo es posible que esa infección vírica, que a lo mejor resulta que el coronavirus se comporta de forma parecida a otros virus que pueden producir incluso un cuadro clínico inicial muy poco sintomático o asintomático por completo, y el paciente no se entera de esa infección inicial, pero que luego esa infección a lo mejor genera una alteración del sistema inmunológico que meses o mucho tiempo después acaba produciendo síntomas de estos. Bueno, es una hipótesis, ahora solo es una hipótesis, pero todo lo que estamos aprendiendo de post-COVID, bueno, pues también va un poco en ese sentido. Vale, otra de las preguntas es que ¿cómo y quién evalúa el daño pulmonar tras neumonía bilateral por COVID? Esta me la pido, ¿no? También, te la cedo. Pues pasa lo mismo, mira, les comentaba, al principio en los primeros meses de verdad que estábamos asustadísimos, decíamos, madre mía, las consultas se nos van a llenar de pacientes asfixiándose, tremendo. Y desarrollamos pues una serie de circuitos dentro del hospital y de derivaciones entre nosotros y los neumólogos sobre todo, porque pacientes que podían llegarles a ello luego acababan en interna o pacientes de interna acababan en neumología y la valoración pulmonar en el post-COVID es relativamente sencilla. Una auscultación, una exploración física básica es muy importante, una radiografía simple de tórax muy fácil de conseguir y en los pacientes que tienes dudas pues hacer una espirometría, que es una prueba de soplar por un tubo para ver la capacidad pulmonar del paciente o hacer un test de caminar una serie de minutos controlando la cantidad de oxígeno del organismo. Es decir, son técnicas relativamente sencillas que nos ayudan a determinar muy bien, muy completamente la capacidad y la repercusión que esa infección ha podido tener en los pulmones. Y precisamente después de eso es cuando nos hemos dado cuenta que, caramba, pacientes que habían estado en UCI con unas infecciones pulmonares tremendas, el grado de repercusión posterior pulmonar es casi inexistente en la inmensa mayoría de pacientes. Vale, bueno, muchas gracias por sus respuestas, que entiendo que son muchas preguntas. Vamos a pasar a la última, a no ser que alguien más quiera hacer otra pregunta. Natividad dice que ¿qué terapias hay? Uy, un momento que se me ha movido. ¿Qué terapias hay para mejorar la capacidad pulmonar y quién las dirige para realizarlas de forma segura? Pues mira, reforzando un poco la idea del ejercicio y cómo el ejercicio puede ayudar a nuestros músculos a funcionar y de alguna manera controlar o disminuir esa sensación de dolor.
las terapias respiratorias se basan también en enseñar de nuevo a los músculos respiratorios, en este caso a los músculos intercostales o al diafragma, a que el paciente voluntariamente sea capaz de movilizar esos músculos respiratorios para que los pulmones vuelvan a recuperar esa elasticidad. No se trata tanto de hacer tratamientos directos sobre los pulmones, sino al revés, sobre los músculos respiratorios, que el paciente voluntariamente sea capaz de entrenar movimientos en esos músculos respiratorios que le ayudan a mejorar la capacidad pulmonar y la cantidad de oxígeno en la sangre. Con lo cual, todo el rato, de una u otra manera, tenemos el ejercicio por ahí en medio también. ¿Tenéis algún protocolo con rehabilitación respiratoria? Sí. Es decir, en pacientes en los que de verdad se puede detectar que sí tienen una disminución de la capacidad pulmonar, se lo enviamos a ellos a rehabilitación y tienen algunos tipos de ejercicios concretos y les educan otra vez a volver a respirar de una forma más eficaz. Y los resultados son bastante buenos, la verdad, ¿eh? Vale, luego Luisa comenta: yo soy afectada de estas patologías y pasé el COVID en la primera ola y algunas compañeras más y se nos han agudizado los síntomas y algunos de ellos están en una situación muy limitada. Perdona, Bea, yo creo que Luisa le vamos a dar la palabra porque quería hablar algo más. Si te parece bien, Arantxa, le abres, vamos, que pueda hablar ella en directo, si os parece bien. Luisa, lo que tiene que hacer es activar su micrófono. Ya lo tengo activado, ¿me oís? Pues sí. Bueno, pues en primer lugar daros las gracias por darme paso y la verdad que os daros la enhorabuena a Fibrosal por la jornada, a los doctores por esta buena explicación y además creo que muy aclaratoria, donde al colectivo de estas patologías nos da la oportunidad de poder decir, nos van a tener en cuenta a la hora de los estudios del post-COVID, porque creo que por las últimas experiencias que estamos teniendo a nivel asociaciones, muchísimas afectadas de estas patologías y afectados, cuando han ido al médico de familia, porque según los protocolos que hay en las diferentes comunidades autónomas, nos dicen que son los médicos de familia quienes nos tienen que controlar, se están encontrando que si los mandan a reumatología, a neurología, a neumología, les dicen que como están diagnosticados de fibromialgia, que no tienen que verlos. Nos estamos encontrando en una situación muy crítica porque muchos de ellos, yo soy afectada de COVID en la primera ola, yo lo pasé en marzo y he pasado de mi fatiga crónica se ha agravado, incluso mi ritmo cardíaco ha cambiado totalmente, o sea, yo paso de estar en una situación tranquila a sufrir unas taquicardias hasta el punto de casi el síncope, ya hace un año y continúo con ellos incluso más, y compañeras que no pueden respirar y otras que se han quedado con la musculatura prácticamente perdida. Y nos estamos encontrando que se están haciendo nosotros la mayoría lo hemos pasado en casa, no hemos ido a consulta, no hemos estado ingresadas, hemos estado algunas un mes, otras mes y medio, y cuando a los 6-7 meses hemos encontrado que no nos hemos recuperado bien, que notamos que nuestra actividad y nuestro cuerpo ha cambiado un poco más, y lo comentamos, nos dicen que para qué nos van a hacer las pruebas, los tests, y todo eso ya no está en nuestro organismo. Incluso algunas de ellas se han hecho y han salido negativas, y tengo compañeras que están en una situación que no pueden respirar y otras apenas se pueden tener de pie. No nos están escuchando. Y yo aprovecho porque este documento que el doctor José Antonio Martín ha presentado, que ha hecho la Sociedad Científica de Medicina Interna, yo lo he visto, lo he estado observando, lo he estado mirando, y la verdad que yo les digo a estos doctores y a estas sociedades, si han tenido en cuenta o han tenido a personas con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica a las que le han hecho el estudio. Yo me gustaría hacerles esa pregunta, ¿los tienen en cuenta este colectivo a la hora de realizar este tipo de estudios? Pues mira, yo te digo con toda la sinceridad del mundo, creo que hasta ahora no es suficiente. Y pasa lo mismo, pero no por decir, bueno, esto es una patología menor o es menos importante. No. Ha sido un cambio en el tiro, por decirlo así, de toda la comunidad científica a nivel mundial. Es decir, todo lo que se puso en marcha inicialmente era
insisto, qué grado de daño pulmonar van a tener los enfermos, qué grado de fibrosis pulmonar, qué grado de afectación cardíaca, no sé cuál. Todo eso fueron, hacia ahí se derivaron la mayoría de estudios de los primeros meses o del hasta final de año, ¿no? Y es verdad que se está viendo un cambio de tendencia clarísimo, pues porque los pacientes nos lo dicen y porque los pacientes nos están enseñando que no tengo ningún problema pulmonar, que lo que tengo es un cansancio excesivo, tal y cual. Y probablemente a partir de ahora yo creo que sí tendremos todos que reflexionar un poco y ver qué está pasando. Tanto es así que yo humildemente, la semana que viene yo tengo una charla a todos los coordinadores de los centros de salud de primaria para hablarles del post-COVID. Antes de que Juncal contactara conmigo, y yo la charla que les pretendía dar de cómo iba el post-COVID ya la había variado un poco en este sentido. Oye, cuidado, que no estamos los médicos de primaria, que son los primeros que tienen que captar a los pacientes que están en su casa y van al médico porque no se encuentran bien. Cuidado, que no es tan importante ver si tienen mucho o poco oxígeno en la sangre. No, si es que en la mayoría hay eso está muy bien. Que las patologías y los síntomas que están contando van variando en este sentido. Y desde luego, con los comentarios de hoy, y por mi parte, insistiré muchísimo más en que tenemos que cambiar los médicos un poco la percepción de que, a ver, si estamos pensando tanto en fatiga crónica como en post-COVID con fatiga crónica, tenemos que ser más receptivos a lo que nos cuentan los pacientes, porque esto es los síntomas que nos están contando y a esto tenemos que darle respuesta. Esa es nuestra obligación. Sí, lo que Luisa nos cuenta es un poco lo que estamos viviendo en el día a día en relación con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, en relación a minimizar un poquito los nuevos síntomas que pueden aparecer atribuyéndolos a la situación anterior. Sin embargo, los pacientes con fibromialgia y con síndrome de fatiga crónica pues pueden tener todo tipo de enfermedades y deben ser adecuadamente valorados cuando aparezca una manifestación nueva. Hombre, si todo es lo mismo, se puede entender perfectamente que, bueno, pues estamos dentro del mismo cuadro, vamos a ver cómo lo podemos solucionar, pero si aparecen nuevas cosas, yo creo que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Me ha llamado la atención esto que cuentas de tus taquicardias y tus problemas de bradicardia, que probablemente es una afectación del sistema nervioso neurovegetativo y que no tiene nada que ver con el síndrome de fatiga crónica, y probablemente sea un problema neurológico relacionado con la infección del COVID y un síndrome post-COVID. Y yo creo que deberíamos atender todas las manifestaciones que puedan aparecer como nuevas, ¿no? Sí que a nosotros, cuando nos llegáis a la consulta de reumatología, nos vemos un poquito más perdidos porque no tenemos la experiencia en el post-COVID que tienen en las unidades que están ahora naciendo alrededor de medicina interna principalmente, y necesitamos un poco la cooperación. Yo creo que estos problemas son problemas multidisciplinares, que se necesita una gran integración entre lo que es la estrategia de primaria y especializada, pero que incluso dentro de especializada tendríamos que tender a la asistencia multidisciplinar de estos problemas. La verdad, claro, es que... Perdona. No, tú. No me quiero poner adelante de nadie, de verdad, no es mi intención. La verdad es que esto nos está, como he dicho antes, en esta semana, lo que llevamos esta semana, a la asociación nos está llegando pues esto, que aquí en la Comunidad Valenciana, hospitales muy reconocidos, el Hospital de Gandía, el Hospital La Fe, el Hospital de Burjasot y otros hospitales, los médicos de familia los están derivando con dolores de cabeza fuertísimos, pérdidas de lapsus de memoria, todos los síntomas que le he comentado antes. Y la respuesta desde reumatología y neurología es que como tienen el diagnóstico de fibromialgia ya no hay que valorarlas más. Eso está pasando, y la verdad que esto es, nos estamos encontrando, y ahora el colectivo, yo creo, no sé, es mi opinión, espero que la opinión de las demás, no sé si será la misma, pero yo pienso que a nosotros, dentro de la gravedad de la situación que hemos vivido, que hemos pasado, la cantidad de personas que nos han dejado, los personal sanitario, médicos, enfermeros que han sufrido estas patologías,
que están viviendo todos nuestros síntomas, son síntomas que llevamos años luchando por ellos, porque se nos reconozca, porque dejen de tratarnos como enfermos psicosomáticos, somatomorfos, que nos inventamos la enfermedad. Es triste que ahora tenga que suceder esto para que de alguna manera el colectivo nos demos cuenta de que nuestra lucha tiene que servir para algo, y que tenga que pasar esto nos duele que se nos tenga que empezar y nosotros tengamos que poder echar mano de esta situación para poder seguir reclamando nuestros síntomas, nuestra situación de tantos años. Es triste, pero es real, y por eso queremos hacer mucho hincapié con las sociedades científicas. Ténganos en cuenta, por favor, ténganos en cuenta, porque llevamos muchos años en silencio, muchos años levantando la voz sin ser escuchadas. Ratifico tus palabras, Luisa. Es cierto que es así, y lo que ha dicho el doctor Pino, que tiene que ser tratarnos multidisciplinar, es que no hay otra forma. O sea, hablamos muchas veces desde las asociaciones, las federaciones, de que se tiene que crear unidad. Yo creo que más que crear unidades, tenemos unos profesionales súper válidos en todos los hospitales, en todos los sitios. Lo que pasa es que yo creo que no hay esa unión de decir, bueno, pues ahora es de pulmón, pues voy a tratar a esta persona con neumología. O sea, tiene que haber totalmente un acuerdo, digamos, entre diferentes profesionales de medicina asistencial y de medicina primaria, porque todos en sí tienen que llegar a confrontar el que podamos estar atendidas. Lo que no se puede es que eso, ves que tenemos un síntoma, porque nosotros, por desgracia, los pacientes, no solamente de estas patologías, de otras muchas, sabemos perfectamente cuándo nos duele de fibromialgia o de síndrome de fatiga crónica y cuándo tenemos otra patología añadida, y que no nos hagan caso cuando vas al médico y que te digan, ya estás diagnosticada de esto, ocúpate de ello y ya sabes lo que tienes, aprende a vivir con ello. No, señor, yo tengo otra cosa y usted me tiene que tratar de esta otra cosa. Eso es lo que no acabamos de lo que ha dicho Luisa, y yo creo que a todos nos pasa igual. Aquí tenemos suerte de dar a veces con profesionales buenos como sois vosotros, pero tenemos otros que no. Aquí también, como Luisa, hemos recibido en la asociación cantidad de quejas en la misma línea. Entonces yo creo que ese es un poco nosotros por un lado y vosotros como profesionales por otro, hacer como una piña y vosotros con vuestros colegas y nosotros con las nuestras, un poco educarnos todos y decir por dónde vamos para al final estar todos bien atendidos. Nosotras en las asociaciones de estas patologías lo único que queremos es ser tratadas y respetadas. Yo creo que como cualquier otra patología, y yo creo que eso es lo menos que puede hacer un profesional sanitario por todos los pacientes. No sé si estamos de acuerdo, ¿no? Sí, yo por mi parte, sabes que sí. Incluso yo le preguntaría a los doctores, perdón, otra vez, en los protocolos que se realizan, nosotros tenemos aquí en la comunidad uno que nos hace mucho hincapié, ¿no?, hacia los médicos de familia. El doctor que la realizó, respaldada por una asociación, que es ahí donde se cogen, ¿no?, dentro de la Comunidad Valenciana, es que nos dice que una vez que tenemos el diagnóstico, nos tiene que llevar medicina de familiar y nos tiene que llevar salud mental, y que nuestra mejor cura para la fibromialgia es que a los 60 años se cura, que tenemos que tomar café, pintarnos los labios y irnos a bailar. Pues sí. Es que esos protocolos sigan estando todavía en manos de los representantes políticos de sanidad. Bueno, el tema, yo creo principalmente, no sé qué pensará el doctor Oterino, pero es un problema de recursos. Es un problema de unidades multidisciplinares. Es decir, lo que se está haciendo aquí en Salamanca, que está comentando el doctor Oterino desde Medicina Interna, supone un sobreesfuerzo para el servicio de Medicina Interna. Ellos están haciendo un gran esfuerzo, pero eso también agota a los profesionales y llegará un momento en que no lo puedan hacer si la administración no dota de recursos. Mira, yo creo que desde el punto de vista de la medicina ya hemos pasado la fase de enfermedad especialista y tenemos que ir a una fase de multidisciplinaridad.
eso ya está ocurriendo en otros países, pero eso requiere una estrategia de organización del sistema sanitario, que ahora mismo solamente está dividido en dos, uno la primaria y otro la especializada, y requiere que haya un esfuerzo para conseguir eso, pero los recursos son imprescindibles. Nosotros, por ejemplo, con primaria estamos teniendo también una serie de protocolos de derivación. ¿Cuál es el objetivo? Pues seleccionar aquellos pacientes en los que podamos ser más útiles desde el punto de vista de eficacia terapéutica. ¿Qué ocurre? Que en el caso vuestro concreto, pues por ejemplo un servicio como el nuestro, que somos 5 reumatólogos, es imposible poder atender todas las necesidades que surgen sobre el tema vuestro. Lo que pasa es que ahora mismo yo creo que sí que hay que llevar al ánimo de todos, es que el hecho de tener una patología crónica no significa no tener otros problemas, que los otros problemas también aparecen y que solamente si piensas en ellos y los buscas, pues los vas a encontrar. Otra cosa es que diga, pues mira, no tenemos ninguna cosa eficaz desde el punto de vista terapéutico farmacológico para poder controlar esta situación. Pero eso no significa que deba haber ni una falta de respeto, ni tampoco que haya una falta de asistencia. No sé si... Es verdad, hemos llegado a eso. Es que cada uno, luego después nos encontramos con profesionales buenos y con profesionales que no son tan buenos, como ocurre en todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, que pero son tan poco encontrar personas como ustedes, esos son tan pocos, que cuando nos encontramos en esta situación se nos hace corto el tiempo y estaríamos hablando horas y horas trasladándoles nuestras necesidades. La verdad es que me ha gustado mucho, os doy la enhorabuena, Juncal, por esta iniciativa y deciros que necesitamos personal como vosotros, que nos escuchéis, que nos tendáis una mano y que por favor, como he dicho antes, tener en cuenta los que estéis en contacto con las sociedades científicas, que tengan en cuenta este colectivo. Seamos de donde seamos, de las comunidades que sean, de donde sea, estamos en toda España, en todo el mundo. Tenemos que empezar a avanzar. No nos dejen tirados ahí. Necesitamos avanzar. Con mensajes así a mí me está derritiendo, Luisa. José Antonio, es que... José Ángel. Perdón, José Ángel. Mira, José Ángel, cuando yo llevo 14 años al frente de la asociación. Como yo más. Exacto, cariño. 14 años. En estos 14 años hemos vivido de todo. Y me da pena, me da mucha pena, porque no sé ya lo que voy a aguantar, pero me da muchísima pena de que la gente joven que viene detrás te llame y te diga, ¿a qué médico puedo ir? No me escuchan, me dicen que está todo en mi cabeza, que me vaya a trabajar, que ahora tengo este problema y no me quieren escuchar. De hecho, os voy a contar, yo tengo el caso de una compañera de Ibiza que estuvo 2 años con un cáncer de tiroides y por tener fibromialgia no la atendieron. Hoy, por desgracia, está de por vida con quimioterapia, pasándolo muy mal, y como ella muchísimos casos. Y ¿sabéis lo que creo que es importante a la hora de cuando este colectivo nos ponemos enfrente de un profesional de la salud? Son los miedos, el desconocimiento de la enfermedad, el desconocimiento de conocerla más y más, porque a muchas les da miedo el sentarse y leer una publicación donde ponga, oh, no, es que les da miedo conocerla. Entonces, pero eso es un error, porque cuando tú te pones enfrente de un profesional que es muy bueno y te va a escuchar, da gusto hablar con ellos. De hecho, yo antes de ayer estuve en la consulta de urología y el médico me empezó a hablar del tema y el señor estaba súper encantado. Empecé a hablarle de la enfermedad, empezamos a hablar y era algo estupendo encontrarte así. Sin embargo, he llegado a estar delante de personas que me han dicho que por qué quería hacerme los análisis por si había pasado algún virus, por mi síndrome de fatiga crónica, que por qué me tenían que hacer eso, que por qué, y cuando me los hicieron, se dieron cuenta que me dijeron, es que nos has descontrolado a todos. Digo, ¿por qué? Dice, porque hay que mirarte urgente. Tienes el virus de Epstein-Barr. O sea,
Y yo todo eso lo pedí a raíz de que yo me sentía muy cansada, ya no era la fibromialgia, ya era el cansancio. Y ahora me ha pasado, como decían ustedes antes, conocemos nuestros dolores. Yo estuve casi 2 meses o 3 con un dolor en la parte izquierda. Bueno, pues eso, pues esto no es de fibromialgia. Para terminar pronto, al final, mi médico de familia me tuvo que pedir los marcadores reumatológicos y me salió el marcador de la espondilitis anquilosante. Pero la reumatóloga, cuando me vio entrar, sin dirigirse a lo que había puesto el médico, se fue ya por la fibromialgia. ¿Por dónde tienen los dolores? Digo, no vaya por ahí, por favor, céntrese en lo que vengo. No vengo por fibromialgia, vengo por esto. Y ahí ya empezamos a mirar. Yo creo que el colectivo también debe de conocerlo para conocer realmente. Con educación y respeto, yo creo que podemos hablar con todo el mundo. Sí, lo que sí está claro es que no puede servir de excusa para el médico que su desconocimiento sobre las causas de una enfermedad o qué es lo que lo provoca sirva para justificar que se lo inventa al paciente. Quiero decir, eso parece tan terriblemente simplista que habría que descartarlo desde ya, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que queda mucha pedagogía que hacer entre los propios médicos y mejorar la relación con los pacientes, y para eso es verdad que ayudan muchísimo las asociaciones de pacientes, eso sin ninguna duda. Y por eso estamos aquí. Claro. Por eso estamos aquí, porque desde las asociaciones lo que hacemos también, pues eso, hablar con vosotros, explicar, ver qué tenemos que hacer y todos, codo con codo, trabajar, porque es la única forma que podemos llegar a todos. No se vea si había alguna pregunta más, pero se nos está haciendo muy tarde y ya debemos de desconectar porque vamos a estar todos demasiado agotados. Después del día que hemos tenido, vamos a ir teniendo ya que cortar. ¿Ve? ¿Hay algo? Y una más de Natalia, que pregunta ¿dónde podemos tener un tratamiento integral en Salamanca en los pacientes con síndrome de fatiga crónica diagnosticados hace poco? Pues que yo sepa, no debe existir. No sé si en medicina interna tienen alguna unidad en este sentido. No, como tal ahora mismo no, precisamente es lo que estamos intentando impulsar un poquito. Y es verdad, y yo quiero recalcar algo que ha comentado el doctor Pino, que tiene toda la razón. Si pudiéramos hacer mucho más de lo que hacemos, sin ninguna duda lo haríamos. El problema es que somos los médicos que somos y tenemos los recursos que tenemos. Y a veces no queda más remedio que priorizar hasta donde podemos llegar. Eso no es una justificación para dejar de hacer otras cosas. Pero no somos suficientes para atender a los pacientes que tenemos ingresados a veces. ¿Y qué hacemos con los pacientes en consulta? Pues bueno, es verdad que están menos malos, porque si estuvieran muy malos estarían ingresados, pero es que no somos suficientes. Y claro que hay que conseguir más recursos para inversión en sanidad, sin ninguna duda. Y si fuéramos más médicos, más enfermeras, más fisioterapeutas, más rehabilitadores, psicólogos, etcétera, etcétera, y todos pudiéramos dedicar más tiempo a otras cosas, seguro que saldrían adelante iniciativas de este tipo. Yo por mi parte, de verdad, que lo voy a intentar en la medida que humildemente podamos, reforzar nuestras alianzas pues con especialidades, con traumatología. Bueno, es decir, con traumatología somos casi como primos, es decir, encantados, y con neumología y tal, pero hacia primaria y hacia las asociaciones de pacientes. Eso empieza a tejer una red de alianzas y de relaciones que puedan mejorar un poco y servir para beneficiar a más pacientes. Bueno, hay que seguir en ello, ¿no? Muchas gracias. A mí me gustaría ponerme en contacto con ustedes, con los dos doctores, y contigo, Juncal, si podemos hablar también. Sí, por supuesto, ¿no? Por mi parte ya sabes que no hay ningún problema, y si ellos me dan el permiso te paso su correo. Sí, no hay problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Luisa. Que os mejoréis. Igualmente. ¿Hay algo más, Beatriz? No. Bueno, yo de verdad doy las gracias a todos por asistir, a todas las personas que se han conectado y a las que no han podido conectarse, que había bastantes más, pero muy especialmente a vosotros por haber tenido esta tarde con nosotros, porque sabemos el trabajo que tenéis. Y yo me quedo con la parte que me toca más reivindicativa, porque yo soy así de peleona, el tratar desde todos los medios posibles el que se ponga la sanidad en su sitio como se merece. Es decir, dotar de personal que se necesita,
No vale que una persona quiera dedicar 20 horas al día a trabajar, no. Hay que poner los recursos porque es verdad que eso va en beneficio de todos. Entonces, eso es lo que nos pasa, lo que tenemos que hacer nosotros desde las asociaciones también, instar a la Administración a que dote de recursos para que podamos estar atendidas, porque sin ello no vamos a poder hacer. Nos vemos obligados un poco, pues eso, a la merced que tengan las personas que están ahí de querer trabajar más o no. Y a nadie nos gusta estar trabajando 20 horas, y menos cuando no se paga 20. Entonces, creo que por ahí también. Y otra línea que tenemos siempre, que nosotros lo hacemos, es educar a la persona, al paciente, que también necesitamos ir, como decía Luisa, pues con respeto y con educación, informando al profesional que nos atienda en ese momento sobre qué tenemos para poder él luego atendernos, pero desde el respeto a todos y trabajar todos en unión. Esto es lo que me quedo yo esta tarde. Y desde aquí les emplazo al día 27, que tendremos otro webinar que va a estar bastante importante. Webinar, que lo he dicho mal, tengo la cabeza hoy fatal, como podéis ver. Pero bueno, el día 27 se presentará aquí la unidad que estamos intentando montar en Salamanca. No sé si Pino y Oterino sabéis de ella, pero desde Gerencia de Atención Primaria se está impulsando y vamos a ver por lo menos algo, aunque sea con atención primaria, fisio, psicología y enfermería. Bueno, creo que la fisio todavía no está, pero bueno, nos lo dirán el próximo día 27, mandaremos información y os invitamos a todos a participar en ello. Y nada más, yo creo que dar las gracias a la Fundación General, por supuesto, que sin ella no estaríamos aquí. Arantxa, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, y nosotros de verdad que AFIBROSAL siempre está agradecida al Ayuntamiento de Salamanca, a la universidad y a todos los estamentos de aquí, porque nos abren sus puertas, y eso es bastante importante. Es la única forma de llegar a consensos de alguna manera y de ir sembrando para que algún día estemos todos bien atendidos. Bueno, y enhorabuena a vosotros porque también estáis haciendo una gran labor. Completamente, Gracias. completamente. Hay que seguir empujando, eso está clarísimo. Muy buenas, gracias y adelante. Sumas sus palabras. Un saludo. Bueno, un saludo. Adiós. 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 Damos ya por finalizada el webinar. Ya, Beatriz, ya si quieres puedes dejar de